para representar el número 64 se necesitan como mínimo A, 6 bits en binario natural, B, 33 bits en Johnson, C, 8 bits en código Gray y D, ninguna de las opciones es correcta. Vamos a ir analizando cada una de las respuestas. Vamos a empezar por la respuesta A. En binario natural, con n bits, se pueden representar 2 a la n números, que irían del 0 al 2 al n menos 1. Esto significa que con 6 bits podríamos representar los números del 0 al 63. Es decir, no llegamos al 64, con lo cual la respuesta A es falsa. 6 bits en binario natural son insuficientes para poder representar el número 64. Otra forma de ver la cuestión es a través de esta desigualdad. Si queremos representar un número n mayúscula, el mínimo número de bits n minúscula necesarios para codificarlo en binario natural cumpliría esta desigualdad. Podéis aquí sustituir y veréis que el mínimo número de bits necesarios para representar el 64 en binario natural es el 7. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la respuesta B, en Johnson con n bits podemos representar 2 por n números, que van del 0 al 2 por n menos 1. Esto significa que con 33 bits representaríamos los números del 0 al 65, es decir, podemos representar el 64. La pregunta es 33 el mínimo número de bits necesarios en Johnson para representar el 64? Bueno, pues vamos a ver los que podríamos representar con un bit menos, 32. Aplicando esta expresión, con 32 bits en Johnson podríamos representar los números del 0 al 63, es decir, no llegamos al 64. Por tanto, efectivamente, 33 bits es el mínimo número de bits necesarios en Johnson para codificar el 64 y, por tanto, la respuesta B es correcta. Como hemos determinado que B es una respuesta correcta, ya podemos tachar la D como falsa. Esta solución la podíamos haber también encontrado aplicando esta desigualdad, que nos dice que para representar un número n mayúscula, necesitamos en Johnson un mínimo número de bits n minúscula tal que cumpla esta desigualdad. Podéis hacer aquí números y veréis que el número mínimo de bits necesario para representar el 64 en Johnson es efectivamente 33. Bien, vamos finalmente con la respuesta C. En Gray, con n bits podemos representar también 2 a la n números, exactamente igual que en binario natural, que van del 0 al 2 al n menos 1. Con 8 bits, pues podríamos representar números del 0 al 255 en Gray. Es decir, el 64 está incluido, pero es el mínimo número de bits. Bueno, vamos con uno menos. Con uno menos, con 7, iríamos del 0 al 127. También está incluido el 64, con lo cual 8 no es el mínimo número de bits necesarios en Gray para codificar el número 64. Con 6 bits no llegamos al 64, nos quedaríamos en el 63. Así que 7 es el mínimo número de bits en Gray para codificar el 64. Podemos tachar, por tanto, la respuesta C como una respuesta falsa. Nuevamente, esta cuestión se puede resolver también teniendo en cuenta esta desigualdad, que es exactamente igual que la del binario natural, y que nos daría que el mínimo número de bits necesario para representar 64 en Gray es 7. Así que finalmente marcaremos como única respuesta correcta la B.